buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva reunión del enfoque nutricional. Y bueno, como siempre les digo, mi intención básicamente y la de la persona que te invitó es esencialmente llevarte información, hacerte llegar información que creemos va a ser de mucha utilidad para mejorar nuestra calidad de vida. Esa es obviamente la razón fundamental que nos mueve todos los miércoles y todos los días en realidad desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, el poder ayudar a más personas a que de alguna manera vean cómo a través de este gran programa, increíble programa que es Herbalife Nutrition, junto con sus suplementos, junto con sus productos, junto con las comunidades, junto con los coaches y las actividades que proponemos, ayudar a las comunidades a mejorar su calidad de vida y de alguna manera alejarse de la enfermedad. Para aquellas personas que no me conocen, que están aquí ya por primera vez, bienvenidos, obviamente. Esta es una charla básicamente orientada para ustedes. Es una charla que está de alguna forma diseñada para no solamente comentarles las problemáticas que por hoy nos complican de alguna forma nuestra condición de salud, sino también contarles cómo y de qué manera la ciencia también, a través de la investigación y el estudio, ha encontrado formas para poder mejorar esas situaciones. Y más allá de darles y contarles estas alternativas, también darles la opción de una herramienta poderosísima como para que ustedes puedan lograr ese resultado que están queriendo lograr. Es decir, no solamente contarte problemas, sino contarte que hay una solución para mejorar nuestra calidad de vida, o mejorar tu figura o tu resultado, si ese que estés buscando, o tu rendimiento deportivo, cualquiera de estas situaciones aplica, y también darte un recurso que te va a ayudar, obviamente, siempre en el contexto saludable. Esa es mi intención. Como les decía, para los que no me conocen, mi nombre es Pascual de Pietro, yo soy médico, cardiólogo, deportólogo. Ahora, la otra vez me han dicho que soy divulgador también, así que bueno, me anoto esa también de divulgador científico, pero bueno, la intención es, como ven, a través de toda la experiencia que uno ha llevado durante, ya tengo 65, pronto a cumplir mis 65 años de edad, más de 35 años de profesión, siempre en las áreas de emergencia cardiovascular o en el área de deportes, como me tocaría en el caso de mi especialidad como deportólogo, siempre está ligado precisamente a las necesidades del cuerpo para mejorar su rendimiento o para prevenir la enfermedad. Está todo ligado, en realidad no es que sean dos planes diferentes, no es que se traten de visiones diferentes, por el contrario, en realidad uno a medida que va investigando más sobre el tema, descubre que está absolutamente todo, existe toda una interacción entre los nutrientes y el cuerpo y su funcionamiento y el uso que vos haces de él. Es decir, seguramente entre las personas que están aquí, casi 100 personas que ya están sumándose a la charla, debe haber algunas personas que recién quizás comienzan a tener algún tipo de actividad física o es escasa o recién empiezan tímidamente a hacer sus primeras actividades o caminatas o salir a trotar o quién sabe bicicleta, no importa, y otros quizás estén en un mayor nivel de exigencia. También puede ser que haya personas que simplemente quieran verse bien o verse mejor, porque quizás tengan algunos kilitos de más o quieran modelar o quieran delinear o mejorar su figura, y esto también tiene que ver cómo y de qué manera alimentas a tu cuerpo. Así, van a ver que de alguna forma simplemente lo que cambia es ese ajuste individual, y esto es lo que hace diferente esta propuesta a cualquier otra. Es ese ajuste individual que cada uno necesitamos precisamente en función de ese nivel de exigencia que tenemos diariamente. La idea básicamente de la charla de hoy está centrada específicamente en un aspecto que no es menor, y esto es una charla, si se quiere, de inicio, que yo siempre arranco con esta charla en los comienzos de cada ciclo, por decirlo así. Los ciclos se van renovando, los ciclos se van actualizando porque la información científica también se actualiza, el cuerpo humano sigue siendo el mismo,
Por eso no hay grandes variaciones en ese sentido. Cuando hablemos de proteínas van a ver que hay aspectos que son básicos y que siempre se repiten, pero quizás hay conceptos nuevos que sí es interesante aplicar, y hablaremos de carbohidratos, de vitaminas, de minerales o de distintos sistemas, ¿sí? Y cómo cuidarlos, ¿no? Pero hoy el enfoque es más general, hoy el enfoque es para estas personas que, como recién les daba la bienvenida, están aquí por primera vez, entiende hacia dónde vamos, ¿sí? Y cómo estamos. Y por eso el título de la charla, este concepto de qué elegimos, qué comemos y cómo nos nutrimos, ¿sí? Esta aproximación, como dice el subtítulo, a la alimentación consciente, es decir, ser realmente conscientes de lo que le damos a nuestro cuerpo para que funcione. Vamos a tratar de responder algunas preguntas en esta charla, ¿sí? En principio, obviamente, vamos a tratar de definir cómo estamos, ¿sí? Cómo estamos y cómo está cada uno de nosotros individualmente. ¿Por qué estamos como estamos? ¿Qué es lo que debiéramos hacer, ¿sí? Para, de alguna manera, mejorar esa situación? Y finalmente, algunos primeros pasos, sugerencias que te recomiendo que escuches porque son quizás aspectos tan simples y básicos, pero tan concretos, que si ya aplicás o empezás a aplicarlos a partir de este momento, empezás a generar cambio. Esta es la característica fundamental que tiene nuestro cuerpo, esa capacidad de responder, ¿sí? Inmediatamente al buen trato, por llamarlo de alguna manera. Entonces vamos a arrancar por este concepto, el cómo estamos como sociedad desde el punto de vista de la problemática nutricional. Siempre insistimos sobre este punto porque desgraciadamente desde el punto de vista estadístico no ha habido modificaciones y de hecho persisten aún las problemáticas a pesar de los muchos intentos, y de esto vamos a hablar un poquitito en algún momento, que se hacen para tratar de mejorar la condición o la situación social, ¿sí? Más allá de los grandes problemas de enfermedades que hemos tenido recientes, epidemias, como pandemias como el caso del COVID. Hoy estamos corriendo con el tema del dengue y estamos también ligados también a las gripes. Es decir, hay una serie de condiciones que muestran de alguna forma que existe en el medio ambiente una gran cantidad de factores que nos ponen en riesgo y que nuestro cuerpo es el que se tiene que encargar básicamente de defenderse. Por eso es fundamental entender que básicamente nuestra condición actual está ligada un poco a cómo preparamos esta máquina cuasi perfecta que es nuestro cuerpo para precisamente enfrentar todas esas situaciones. Y lo que van a descubrir, en cierta forma, quizás de perogrullo ustedes ya lo puedan saber, obviamente, muchos de ustedes seguramente ya deben haberlo escuchado en alguna oportunidad, y es que cuanto mejor tratas a tu cuerpo, cuanto mejor lo preparas, de alguna forma más fuerte y resistente se hace a los factores externos y a los internos que nos dañan también. Entonces, vamos a definir un poco esta situación para entender la fotografía actual de nuestra realidad. Como ustedes ya saben, está muy ligada a la problemática nutricional, ¿sí? Vamos a entender ahora mucho mejor esto. Vamos a hablar más que de desnutrición, vamos a hablar de malnutrición, ¿sí? Que esta es la condición real que nos toca vivir a todos en este momento, en donde obviamente la obesidad, como ustedes ven acá, es quizás desde el punto de vista estadístico, desde el punto de vista de la cantidad de vidas que afecta, la más importante en los últimos años. Es decir, hemos dejado de ser o tener una gran problemática ligada a la falta de alimento, ¿sí? Y hoy por hoy, y de falta de calorías, y hoy lo que tenemos es básicamente una sobreoferta de calorías, pero las dos situaciones se caracterizan por lo mismo, que es falta de nutrientes. O sea, tanto en un caso porque faltaba el alimento, como ahora que de alguna manera podría estar sobrando y aporta gran cantidad calórica, en las dos situaciones la característica fundamental es que no tienen los nutrientes. Y esto, para aquellas personas que están aquí por primera vez, ténganme paciencia a los que ya conocen el tema, es importante diferenciarlo. Una cosa es alimentarte y otra cosa es nutrirte. La alimentación es un fenómeno voluntario que está ligado a tu historia, a donde vivís, a tu entorno, a tus hábitos, a las costumbres familiares, a tu nacionalidad quizás, ¿sí?
Entonces, todas estas cuestiones afectan y hacen que vos elijas determinado grupo de alimentos por esta cuestión cultural. Esto hace, obviamente, es importante en el momento de definir la nutrición, porque ¿qué es la nutrición? La nutrición o el fenómeno nutricional es un fenómeno involuntario y que está ligado a un mecanismo interno, un procesamiento interno de esos alimentos que yo elijo para que precisamente el cuerpo tome los elementos que necesitan para producir fundamentalmente energía y para, de alguna manera, estructura o darle composición y elementos a las distintas funciones de nuestro sistema. Entonces, uno es una, de alguna manera una acción o una actividad que tiene una relación voluntaria y yo elijo y decido qué comer, con qué alimentarme, pero también es mi responsabilidad definir qué carga nutricional tienen esos alimentos que yo elijo para, obviamente, hacer que ese fenómeno que es la nutrición, y es ese fenómeno involuntario que les comentaba, permita asegurar que el cuerpo reciba todo lo que necesite, ¿sí? Y nada de lo que no necesite. Ese sería el concepto general más claro, darle al cuerpo todo lo que necesita y nada de lo que no necesita, ¿sí? Entonces, este concepto básicamente está ligado precisamente a esta cuestión de los hábitos que nosotros podemos llegar a controlar. Dicho esto, y acá viene lo interesante, es que a mí no me gusta hablar tanto, por ejemplo, de dietas, ¿sí? Sí prefiero hablar de hábitos o de cambio de hábitos, ¿sí? Y en este sentido, las dietas simplemente es un recurso que utilizamos para mejorar esos hábitos, ¿ok? Ya vamos a ir aclarándolo en el transcurso del tiempo. Entonces, como ven ustedes, la obesidad desde el punto de vista de los números es crítica la condición en la que nos expone. Estamos no solamente por la cantidad de personas afectadas, que cada vez son mayores, ¿sí? Casi hoy se habla de que el 70% de la población sufre de sobrepeso o obesidad, y esto obviamente conlleva un montón de enfermedades que están ligadas a la obesidad y que tienen aparejado un alto riesgo o una alta carga de muerte, ¿sí? O de discapacidad. Entonces, hoy por hoy, el 80% de las causas de muerte y discapacidad en el mundo están ligadas a este tipo de problemática. Sobrecarga de calorías, aumento del porcentaje de grasa corporal, y esto genera obviamente la obesidad. Indudablemente, como ven ustedes, las estadísticas siguen aumentando. Es lo que les comentaba desde un principio. Hoy por hoy las estadísticas no han cambiado y esto obviamente no hace que nuestro país no esté lejos de esta realidad y sea dentro de América Latina uno de los países con mayor problemática. Estos son números que se revisan periódicamente, son prepandémicos, o sea que esto seguramente debe estar aumentado. No hay estadísticas desgraciadamente tan recientes, pero estamos cercanos quizás ya a ese número de riesgo que siempre nos plantea que la mitad de la población sea o tenga algún problema ligado al sobrepeso o la obesidad, ¿sí? Entonces, ¿cómo y de qué manera esto afecta al mundo? Obviamente no es solamente la población adulta, sino que hay poblaciones digamos, muy expuestas y quizás críticas que también sufren esta problemática, como el caso de las embarazadas, como el caso de los niños. ¿Sí? Hoy por hoy la obesidad infantil está claramente en aumento y esto expone a los niños a enfermedades que eran de adultos, ¿sí? Diabetes, hipertensión, por ejemplo. En el caso de la mujer embarazada, el tema del sobrepeso genera obviamente un patrón de hijos obesos y obviamente también el déficit nutricional que eso conlleva, porque esencialmente de lo que estamos hablando es de eso, de malnutrición, ¿sí? Y cuando hablamos de malnutrición estamos englobando no solamente la desnutrición, sino al déficit de nutrientes que genera esta desnutrición, muchas veces con sobrepeso y obesidad, ¿sí? Entonces, hoy por hoy, esta problemática, que es la malnutrición, es a la que queremos atacar y es en donde vas a ir descubriendo en el transcurso de las charlas o en el transcurso incluso de tu relación con tu coach, que podés transformarte en un factor fundamental para poder modificarlo. Es más, te diría desde el punto de vista de lo que hoy por hoy las distintas políticas o programas tratando de luchar contra este flagelo que se han intentado en distintos países, la que ha demostrado ser más eficiente y efectiva es aquella que está ligada al compromiso individual de cada persona en mejorar su condición y de esta manera, a través de ese modelo, ayudar a su entorno familiar, amistades, trabajo, a que también lo hagan. Este concepto no es menor y te diría que desde lo médico nosotros hemos logrado un gran fracaso aún,
y esto es que desde lo médico no hemos tenido y no tenemos una solución práctica que no sea el hecho de trabajar en comunidades precisamente enfocadas en mejorar la calidad de vida, comunidades saludables, como solemos llamarlo. Vamos ahora a la segunda pregunta, el cómo estoy. Acá no te voy a pedir que te alejes de la pantalla para enfrentarte al espejo, pero es algo que seguramente cada mañana haces, ¿sí? Cuando te ves en el espejo, cuando te estás bañando, cuando de alguna manera te encontrás con la balanza, en algunos casos, o de alguna forma hasta cuando te mirás al espejo y ves algo que quizás no te satisface totalmente. Es decir, obviamente que normalmente los procesos de envejecimiento son procesos, ya hemos hablado y vamos a hablar de envejecimiento y nutrición, pero diciéndolo cortito y rápido, es un proceso inevitable, es un proceso que no se puede de alguna manera bloquear, natural y es biológico, pero que sí sabemos que a través de determinadas acciones, fundamentalmente nutricionales y de mejora de calidad de hábitos, y algunos hábitos como la actividad física, por ejemplo, o el tomar agua, ¿sí? Podemos lograr que nuestros sistemas y tejidos, ¿sí?, se mantengan jóvenes. Y en este sentido hablo de todos sus sistemas y su funcionamiento, ¿sí? Pero, insisto, el cómo estoy va a depender un poco de esa condición actual que estás viendo frente al espejo. Acá es donde yo te recomiendo que, si es posible, hoy por hoy lo podemos hacer a través de cálculos, tu coach te haga una evaluación de composición corporal, porque con 2 o 3 datos, 2 o 3 medidas nada más, podemos tener una idea, si se quiere, de cuál es tu porcentaje de grasa o qué carga proteica necesitas diariamente para precisamente empezar a hacer esos ajustes que hacen a la buena alimentación, ¿sí? Asegurando el aporte nutricional adecuado, completo, ¿sí? Y esto también siempre se va a ajustar, como te he dicho, al nivel de actividad que estés haciendo. Entonces, vamos a la tercera pregunta ahora, al por qué, ¿sí? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué, a ver, sucede este fenómeno? Y esto es algo que me dijeron hace muchos años, y es verdad, cuando uno agarra las fotos en blanco y negro de los padres o los abuelos, ¿sí? Uno se da cuenta que en realidad no era muy frecuente ver gente obesa, ¿sí? Que por el contrario, la mayor parte de las personas que uno ve, ¿sí?, son personas delgadas. De hecho, yo soy fanático, me encanta el cine, me gusta el cine de alguna manera, el viejo cine también, muchas películas en blanco y negro, me encanta verlas también, los clásicos. Y cuando uno ve esas películas, ve que los actores y la gente en general es gente muy delgada, ¿sí? Y cuando voy a ver las fotos de mis padres o de mis abuelos, ve que en general también la gente era muy delgada. Entonces, esto tiene que ver básicamente porque su forma de alimentarse y estilo de vida era absolutamente diferente al que vivimos actualmente. Esto, como insisto, muchos de ustedes ya lo saben, pero otros quizás están acá por primera vez, se adjudica a un fenómeno que arranca en los años 60 y que se ha dado a llamar transición nutricional. Es decir, hicimos un cambio radical en nuestras elecciones y en nuestros hábitos. Dejamos de orientarnos a la alimentación fundamentalmente cargada de nutrientes naturales, ¿sí?, de cultivo local, frutas de estación, muchas verduras, poca presencia industrial, o sea, nada de carga química prácticamente, que era como se alimentaba mi padre, por decir así, y cambiamos radicalmente por un formato absolutamente industrializado, ultraprocesado, cargado de químicos, para el cual nuestro cuerpo no está preparado, y con exceso de calorías. Uno, el de la derecha, para el gráfico en la pantalla de ustedes, con control calórico, bajas calorías, alta densidad nutricional, y el de la izquierda, con alta cantidad de calorías y baja densidad nutricional. Esa relación hace obviamente al fenómeno que genera una transformación en nuestra composición corporal, ¿sí? Y esto obviamente lo explicamos claramente cuando hablamos de grasa y por qué de alguna manera nuestra grasa se acumula. Hace unos años atrás, en el año 2015, la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud emitieron este documento y en él definen claramente a la transición nutricional. Y quiero compartir con ustedes algunos párrafos, ¿sí? Primero, que la alimentación resultante de la transición nutricional se caracteriza por una densidad calórica excesiva. ¿Qué es una densidad calórica excesiva? O sea, muchas calorías, ¿sí?,
alta densidad calórica, baja densidad nutricional, ¿sí? Y esto hace a la diferencia. ¿Por qué? Porque están cargadas de azúcares simples, porque tienen alta cantidad de grasas no saludables y sal, fundamentalmente, y son bajas en fibra alimentaria. Un elemento fundamental para que todo el sistema que se encarga de la absorción inicial de todos los nutrientes, que es nuestro sistema digestivo y nuestro intestino fundamentalmente, no funciona adecuadamente y sea la causa esencialmente porque se generan este fenómeno de la obesidad y las enfermedades no transmisibles, a eso se refiere el ENT, que hoy por hoy han crecido tanto y siguen creciendo. Las enfermedades no transmisibles son la enfermedad cardiovascular, la cerebrovascular, el Alzheimer, la diabetes, la hipertensión, el cáncer, o sea, son una serie de enfermedades que están ligadas precisamente a este fenómeno nutricional. La osteosarcopenia, también la pérdida de hueso y la pérdida de músculo, también está ligado a eso. Hay una alta proporción en la oferta de productos ultraprocesados. Esa es la característica fundamental de esta transición nutricional. Y estos alimentos procesados que nos de alguna manera nos inducen a comer, no solamente que tienen una calidad nutricional muy mala, sino que están diseñados para que sean extremadamente sabrosos y a veces generan un fenómeno de adicción ligado a los componentes que tienen, ¿sí? Es decir, esto ya lo sabemos muchos, particularmente con las gaseosas, ustedes saben esta cuestión irrefrenable que se tiene cada vez que uno habla un tubito de papas, es imposible que uno lo vuelva a cerrar después de comerse 2 papas porque está hecho para que termines el tubito apenas lo abriste. ¿Sí? Y lo mismo sucede con las galletitas y lo mismo sucede con cualquiera de estos elementos que, como les digo, tienen un ejército de personas muy capaces, ¿sí? Desgraciadamente no orientados a lo que quisiéramos, que se fijan la característica, el nivel de cuán crocante es, qué nivel de sal tienen para que no nos sature o no sea tan dulce como para que nos empalague, sino que nos dé para comer más y siempre más. Y esto tiene que ver básicamente también cómo de alguna forma llega a través del tipo de anuncios. Uno cuando ve televisión muchas veces se sorprende, particularmente en los niños, cómo ahí les generan esta cuestión de atracción a través de referentes en héroes o en caricaturas o de alguna manera, recursos que hacen que el niño quiera el producto por el regalito o por lo que fuere, ¿no? Entonces es un engaño terrible y obviamente que hoy por hoy, si bien tenemos una nueva ley de etiquetado, desgraciadamente no ha demostrado ¿sí? que sea un factor de cambio real. Si hoy por hoy el número de personas que realmente deciden no comer en función del producto, en función del nivel de etiquetas negras o de los sellos negros que ahora vemos, no es el que uno estaba esperando. Porque en realidad muchas veces la gente consume más por lo que le gusta y por la razón de precio. Entonces, esta es cuestión de comer porque me gusta o es más barato, desgraciadamente no es un buen mecanismo de análisis para decir qué es lo que le voy a dar a mi cuerpo, ¿sí? Si uno analiza las causas de muerte, en este caso precisamente ligada a los hábitos nutricionales de esta transición nutricional, ustedes van a ver ahí en este gráfico, voy a intentar explicárselo rapidito para que no se mareen, que particularmente la mayor parte de las causas de muerte, como las rojas son las de causa cardiovascular, están ligadas a la alta cantidad de sodio, a la baja cantidad de granos, a la baja proporción en frutas, a la baja cantidad de semillas, nueces particularmente, a la baja cantidad de vegetales. Ustedes fíjense cómo las altas proporciones de sodio y la baja proporciones de alimentos naturales influyen claramente en la mortalidad, en las causas de muerte. El bajo aporte de ácidos grasos omega 3, ¿sí? De grasas saludables, el bajo aporte de fibra, el bajo aporte de grasas insaturadas, el bajo aporte de legumbres, el alto aporte de grasas trans, todo influye indudablemente en estas cuestiones que están ligadas a nuestras elecciones de los alimentos. Estos alimentos que tienen precisamente esas características que ustedes ven ahí. A pesar de que sabemos todo esto, cuando uno analiza el comportamiento de compra o decisión de compra en la mayor parte de las personas, si bien este es un gráfico bastante viejo, no ha cambiado mucho. América Latina hoy por hoy sigue creciendo en el consumo de bebidas gaseosas, a diferencia de Estados Unidos y Europa particularmente, en donde han logrado un
no cierto, un comportamiento más plano y una disminución en el consumo. Aparentemente ellos están entrando en razón, pero seguimos siendo nosotros el de mayor consumo, particularmente Argentina. Como ustedes saben, en este sentido, las gaseosas están claramente relacionadas con una gran cantidad de enfermedades. Cuando uno ve cómo se decide la gente a comprar los alimentos, y no es que uno quiera estigmatizar a los supermercados, pero sí sabemos que el supermercado, por sus características, está simplemente cargado de precisamente productos que tienen una alta presencia industrial, mucha carga química, y cuando uno ve y relaciona la cantidad de gente que compra en supermercado con el grado de obesidad, y esto uno lo mide a través del índice de masa corporal, descubre que las personas que compran en el supermercado tienden a tener un grado de obesidad mayor, ¿sí? Un índice de masa corporal mayor, por decirlo de alguna manera. Si uno quiere ver qué porcentaje de sobrepeso tiene, pasa exactamente lo mismo. Es decir, este tipo de compra que nos facilita realmente mucho las cosas también está ligada a los diseños de los supermercados para el consumo, ¿sí? Y este es el enfoque que quiero que entendamos. O sea, hoy por hoy la industria alimentaria está más enfocada en el consumo que en los consumidores. Y este es un punto importante, más teniendo en cuenta que generan o están diseñadas estas estrategias de venta a través de un análisis que está ligado, para decirles de alguna manera, a la inteligencia artificial prácticamente para poder definir cuáles son los hábitos de consumo que yo quiero o que la empresa quiere imponernos para que precisamente consumamos más, cada vez más allá de que eso sea saludable o no sea saludable, ¿sí? Desgraciadamente, el hábito los hábitos han ido cambiando y de hecho Argentina en su forma de alimentarse ha variado mucho en los últimos años y si uno se fija en estos números que son estadísticas nada más, pero recuerden que atrás de las estadísticas hay gente, uno descubre, y esto de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, que la cantidad óptima de frutas y verduras en Argentina solamente la consumen menos del 7% de personas. Si yo quiero analizar algunos detalles más, frutas o menos del el 11% aproximadamente, vegetales menos del 3%, legumbres un 1%, es decir, la escasa cantidad de personas que consumen alimentos que deberíamos estar consumiendo o que por lo menos sabemos que debemos consumir. Entonces, ese concepto, ¿sí? No solamente tiene que ver con los productos que compramos y que están claramente industrializados y la selección de los naturales que nosotros quisiéramos, sino que aparte de comer menos productos naturales, como les decía, frutas, verduras, legumbres, semillas integrales en general, estos productos sufren otra condición que deteriora su calidad, que se llama malnutrición B. ¿Qué es este fenómeno de malnutrición B? Esto es un término que consideró la Organización Mundial de Salud, refiriéndose a la falta o el déficit de nutrientes que estaban teniendo progresivamente en el transcurso del tiempo los alimentos de cultivo. Y esto tiene que ver con el agotamiento de los suelos, las formas de cultivos masivos, las cosechas tempranas, ya antes que terminen su proceso de maduración. O sea, todos estos fenómenos generan que la carga nutricional en estos alimentos vaya degradándose también. En algunos casos hasta niveles como el 40% menos. Es decir, decirte, por ejemplo, que el porcentaje de hierro que podía tener una porción de espinaca pudo reducirse en un 30-35% con respecto a la espinaca de hace 50 años atrás versus a la espinaca de hoy. Es decir, necesitarías comer más espinaca hoy para poder tener esa misma carga nutricional. Fíjense ustedes cómo, entonces, hay una serie de factores que influyen precisamente en esta resultante final que tiene que ver con tu plato sobre tu mesa y qué es lo que vas a comer, ¿sí? Y qué es lo que le estás dando a tu cuerpo para poder sostenerte. Y acá entra este juego de empezar a despertarnos un poco y darse cuenta que este juego de picar algo para engañar al estómago, ¿sí? Como si el estómago fuera de otro, no es tuyo, no es la mejor manera, ¿sí? Y que en realidad uno debiera asegurar, darle al cuerpo durante todo el día la carga nutricional adecuada, particularmente iniciando desde el desayuno. ¿Por qué? Porque uno sale del ayuno nocturno, desayuna, y esto obviamente
encuentra a un cuerpo en donde sus depósitos están obviamente disminuidos. ¿Por qué? Porque durante la noche, durante el sueño reparador, estos nutrientes que mi cuerpo necesita los utilizó para recomponer, reparar, reponer los daños generados durante tu día de trabajo, tu día de esfuerzo, ¿sí? Y en general, yo les pediría para aquellos que están aquí por primera vez, no, aquellos que ya entraron en sus planes, obviamente, pues ya entiendo que ya desayunan con una buena carga nutricional, seguramente, pero para aquellos que están aquí por primera vez, que revisen qué es lo que desayunan, ¿no? Y a veces decimos mate con galletitas, un café con leche, con unas tostadas. Cuando hablamos de esas alternativas, estamos hablando básicamente de agua y harina. Algo de cafeína, como algo de estimulante, alguna pincelada o un barniz de alguna, ¿cómo se dice? Mermelada, si se quiere, porque la mayor parte son sintéticas, muy poca presencia de frutas, muy poca presencia de grasas. Es decir, y la mayor parte también, como me pasa a mí, que no desayunábamos, ¿no? Que esperábamos hasta mitad de mañana en donde uno se pedía la promoción de la confitería. Yo trabajaba en un hospital en donde me traían mi doble cortado con 3 medialunas. Entonces ese era mi arranque en ese momento. Que le estoy dando al cuerpo de alguna forma engrudo, ¿sí? Harina y agua. ¿Okay? Ahora bien, ¿cómo y de qué manera poder mejorar esta situación? Es difícil, más cuando uno entiende que este proceso de déficit nutricional que se fue dando durante toda la vida, ya desde el momento en que dejamos la teta, por decirlo así, ¿sí? Dejamos de amamantarnos, a partir de ese momento en donde empezamos a tomar contacto con la alimentación convencional, es donde empieza a aparecer esta cuestión de lo cultural y lo que me impone el mercado para comprar y consumir. Este déficit nutricional crónico, ¿sí? Gradual, el cuerpo trata de sostenerlo, ¿sí? Manejarlo, de alguna manera mantenerse en funcionamiento, pero obviamente llega un momento donde esto pide justicia, por decirlo así, y de alguna manera se expresa como enfermedad. Es ahí en donde empiezan a aparecer los problemas. Todo este proceso que se ha dado a llamar desnutrición oculta es un concepto que no definí yo, sino que la Organización Mundial de la Salud lo define precisamente por este déficit particularmente de micronutrientes. Micronutrientes, para los que están recién llegaditos a estas reuniones, se refiere a vitaminas y minerales, ¿no? Más de 2.000 millones de personas en el mundo sufren déficit de micronutrientes, de vitaminas y minerales. Así que, y esto está claro que son más de 2.000 porque sabemos claramente que hay un subregistro de esto. Pero este fenómeno obviamente arrastra a este proceso de enfermedad que es el que hoy por hoy termina en esos resultados que les mostré al principio. ¿Qué es lo que debiéramos hacer? ¿Sí? Y acá viene el punto, ¿sí? En qué nos debiéramos enfocar. Y acá, obviamente, la primero que uno tiene que entender es definir claramente qué es la alimentación saludable, qué es, a qué nos referimos con el concepto de alimentación saludable. Y esto tiene y arranca particularmente desde no solamente asegurar una buena alimentación durante el embarazo, que es donde ya empieza, ¿sí? Para los hijos, esta cuestión de recibir carga nutricional adecuada, pues una madre debe estar muy bien nutrida, el aporte variado, para asegurar no solamente su soporte nutricional, sino también el de su hijo, y también en cada una de las etapas de la vida, de acuerdo a los requerimientos que este cuerpo tenga, tu cuerpo tenga, ¿sí? Obviamente que hay muchos aspectos que podríamos tener en cuenta en este sentido, no los vamos a analizar en este momento, pero sí, ahora vamos a lo práctico, ¿no? ¿Qué es lo que yo debo comer entonces finalmente? Después de todo lo que hemos discutido, ¿qué es lo que debo comer? Bueno, algunas recomendaciones que son claras, pero en realidad, en principio, te propongo que te hagas una pregunta. ¿Sí? En principio, si en el momento de analizar ahora sí qué es lo que vas a comer, entender de qué es lo que estamos hablando, ¿sí? Por un lado, si lo que queremos simplemente es satisfacer las necesidades básicas para evitar de alguna manera estas enfermedades que se llamamos por carencia, por falta, es decir, cumplir con lo mínimo indispensable, y esto es una vida de supervivencia nada más. O si por el otro lado yo quiero satisfacer mis niveles de necesidades nutricionales al máximo para asegurar una vida óptima, una calidad de vida óptima, un proceso de envejecimiento natural y obviamente controlado, y en mi mejor funcionamiento
hasta el último minuto de mi vida, ¿sí? Hasta que el reloj diga basta. Este sería la intención final. Obviamente que a esto se le puede agregar una tercera intención, y esto es para aquellos que hacen deporte o hacen actividad física, y es que no solamente nutrirte para sentirte bien y estar bien, no solamente nutrirte para estar en la mejor condición posible, sino aparte el deportista y el de alto rendimiento requiere de una suplementación extra nutricional para de alguna manera adaptarse a la alta exigencia que tiene por el deporte. Entonces, serían estas tres situaciones que no sé en qué condiciones estás, te sugiero que te plantees. Entonces, vamos a pensar obviamente en el enfoque de entender que mi cuerpo quiere estar en la mejor condición posible. Entonces, apuntando a ese objetivo, al darle toda la calidad nutricional para estar en mi condición óptima, lo primero que te vamos a sugerir es esto: hacer una selección inteligente de los alimentos, y esto se requiere primero de información para saber qué seleccionar, de dónde seleccionar. En este sentido, la actividad de tu coach, la actividad de las comunidades saludables, estas charlas apuntan fundamentalmente precisamente a eso, a darte esa información. Y no solamente esta en particular, durante la semana vas a tener distintas charlas o distintos tips que en tu comunidad vas a poder ver. Hoy por hoy la comodidad que tenemos a través del celular es increíble, porque tenemos un acceso, una ventana, ¿sí?, a un universo increíble de información que me permite de alguna manera saber, ¿sí?, y saber elegir. Y esto no es una cuestión menor. Y esto tiene que ver un poco con esto que yo llamo cambiar la forma de pensar la alimentación. ¿Qué quiero decir con esto? Simplemente empezar a pensar en qué es lo que mi cuerpo necesita, no solamente en tu panza llena, no pensar si me gusta o no me gusta, no si es barato o no es barato, simplemente pensar qué es lo que mi cuerpo necesita para su correcto funcionamiento y dárselo. La selección de productos orgánicos es una opción. El tema es que no es fácil encontrarlos, no son del todo confiables muchas veces, por el tema de la definición de si es realmente orgánico o no, y cuando están habitualmente también los costos son muy altos, pero más allá de eso es una opción para tener en cuenta. La suplementación es una opción más que válida en este contexto que les comenté recién, obviamente, y formar parte de las comunidades saludables, que también hoy por hoy, desde mi punto de vista, es esencial. Ahora, la suplementación, ¿por qué es importante? Y por eso vamos a remitirnos a lo que dice el Código Alimentario Argentino y a la información que les acabo de dar para que nos entendamos mejor. El Código Alimentario Argentino plantea, y desde este punto de vista en forma bastante clara, en este artículo, el 1381, este concepto de qué es un suplemento dietario, ¿no? Entonces dices, con la denominación de suplemento dietario se entienden los productos destinados a incrementar la ingesta dietaria habitual, suplementando la incorporación de nutrientes en la dieta de las personas sanas que, no encontrándose en condiciones patológicas, o sea, no están enfermas, presenten necesidades básicas dietarias no satisfechas o mayores a las habituales. Me refiero precisamente a lo que les contaba antes. Hoy por hoy, estas necesidades nutricionales no están satisfechas o no están seguras con la forma de alimentarnos actualmente. Y de hecho, otro de los aspectos que son fundamentales en esto, y no es menor, es el hecho de hacerlo en forma consistente. Es decir, no sirve de nada que lo hagamos un día a la semana o 2 días a la semana, ¿sí? O cada tanto. Tu cuerpo necesita más de 114 nutrientes todos los días, ¿sí? Todos los días. No las mismas cantidades quizás, pues depende del nivel de esfuerzo, desgaste, ¿sí? Pero sí todos los días. Entonces, ¿cómo hacerlo? Ahí es donde aparece de alguna manera la suplementación. Yo así lo entendí. En febrero del 2007, como ven ustedes ahí, jefe de unidad coronaria en un hospital del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, docente universitario, investigador, todo lo que ustedes quieran, mucha información poco inteligente el tipo, porque indudablemente la información no la aplicaba, fumaba para colmo. A partir de que empecé a tomar conciencia de esto, a ser consciente de la alimentación, y a través de toda la información que tuve a través de Herbalife y los suplementos que obviamente ayudaron y mucho en ese sentido, hoy a mis casi 65 años, a unos días nada más de tener mis 65, obviamente que mi calidad de vida cambió muchísimo a través de este plan o propuesta que tiene Herbalife,
de una serie de productos que apuntan precisamente a aportarte esa carga nutricional de fuente natural, ¿sí? De fuente natural, y esto, insisto, porque no es una cuestión menor, con control calórico, es decir, a través de un formato muy simple, que es a través de los batidos o a través de bebidas, que se pueden utilizar a través del polvo o, como en el caso del aloe, ¿sí? Funciones que se aplican clara y simplemente a través de un vaso de agua. ¿Sí? Hoy por hoy, el concepto del batido desde el punto de vista del desayuno es una cuestión tan simple y tan básica en donde en 3 minutos básicamente te preparas tu desayuno a la mañana con el batido, pero con una carga y una densidad nutricional altísima que sería imposible de lograr a través de las formas convencionales de alimentación. Fíjense ustedes, no solamente grasas saludables, proteínas, carbohidratos saludables, control calórico, ¿sí? Y esto es importante, es esencial para tenerlo en cuenta. Vitaminas, minerales, todo contenido dentro de ese batido que es todo de fuente natural. Todo absolutamente fuente natural. Y esto a través de distintos programas que tu coach te va a ir orientando y te va a ir explicando el valor de cada uno de los productos. ¿Sí? Igual en las charlas que vienen de aquí en más, vamos a darle un minutito de tiempo a cada producto en particular, vamos a estar hablando sobre cada uno de los productos en particular, cómo utilizarlo, cómo aprovecharlo, y cómo de alguna manera, más allá de obviamente las formas de alimentarnos convencionalmente, suman, ¿no? El batido y el té, obviamente es un plan básico para inicial, simple, pero quizás simple para generar esta confianza que cada uno de nosotros necesita con respecto a los productos que quizás a veces no conocemos, ¿no es cierto? Obviamente que los planes pueden ser de distintas formas, puedes incorporar las proteínas, el PDM, el Protein Drink Mix que ustedes ven ahí, no solamente te aporta un mayor porcentaje de proteína vegetal, de proteína de soja fundamentalmente, que se suma a la proteína que ya de por sí tiene el batido, y en este sentido, cuando hablemos nuevamente de proteínas vamos a aclarar por qué es tan importante esto, sino que hacen que ese desayuno obviamente se enriquezca aún más, no solamente por la proteína, sino porque el PDM, como lo llamamos entre nosotros, tiene un aporte también de micronutrientes que acompañan esa proteína, ¿sí? O sumarle también, ¿por qué no?, un plan enfocado en la salud intestinal. Este para mí es el ideal, que ustedes ven a su derecha, donde tenemos solamente el batido, la proteína y el té, sino también estos dos componentes esenciales que son la fibra y el aloe, que cuando hablemos de salud intestinal lo vamos de alguna manera a disecar, ¿no? Lo vamos a analizar específicamente y vamos a entender por qué es fundamental para acompañar cualquier plan que nosotros recibamos, sea para subir peso, bajar peso, mejor rendimiento. Hay líneas específicamente deportivas que están ligadas obviamente a aportar la carga calórica y nutricional y de reposición, ¿sí? Y de reconstrucción para un cuerpo altamente exigido. En este sentido, el Rebuild es un producto fantástico que permite precisamente para el deportista generar esa recuperación post esfuerzo, post estímulo, e incluso cuando te estás preparando para tu disciplina. Y productos como el CR7 o el Lift Off que colaboran. Uno, el caso del CR7, como ustedes ven, el CR7 Drive, que es la marca ligada a Cristiano Ronaldo, nuestro referente nutricional, fundamentalmente por el resultado. Ustedes saben que si hay algo que más allá te guste o no te guste desde el punto de vista del deporte, lo importante sí es tener claro que el tipo indudablemente muestra y es un resultado impecable desde el punto de vista de alguien que ha aplicado la disciplina y ha sabido cómo a través de la buena nutrición ligarse a una empresa como Herbalife precisamente para diseñar un producto de hidratación y energizante como el caso de CR7 Drive. A esto también le sumamos el Lift Off, ¿sí? Que tiene este aporte energético aún mayor, que aporta no solamente energía, sino que de alguna manera también colabora en el fenómeno de hidratación del deporte de alta exigencia. Hoy les hablé de la importancia que tiene para nosotros el cuidado de nuestro sistema digestivo y particularmente de nuestro intestino. Y déjenme decirles algo. Esto lo hablaremos más en profundidad en su momento, pero más allá de los productos que nosotros tengamos, Herbalife, una de las características que tiene es que es la única empresa que hoy por hoy en el mundo tiene una línea de productos que están enfocados específicamente en la salud intestinal.
No existen otras empresas que tengan este enfoque y esto es interesante porque habla de la visión amplia que tiene Herbalife desde el punto de vista nutricional. No habla de productos solamente para bajar peso ni para... No, estamos hablando de una empresa que habla y se enfoca en la nutrición de la gente y en función de lograr una buena nutrición, tener una buena composición corporal y ahí vas a tener el peso y de alguna manera la energía que querías lograr. Todo el proceso de envejecimiento está ligado a la nutricional, fundamentalmente, y al cuidado que haces de tu cuerpo, ¿sí? Y en este sentido, Herbalife colabora no solamente con toda esta línea de productos de nutrición interna, sino también con toda una línea de productos de nutrición externa que tiene el mismo concepto. Productos de principios activos, desde principios activos naturales, ¿sí? Sin carga química y que aportan salud a tu piel, ¿sí? Que es, como ya sabemos, uno del órgano más extenso que tiene nuestro cuerpo. El respaldo académico científico, ya ustedes, muchos de ustedes lo conocen, pero bueno, para los que están aquí, insisto, por primera vez, es el de mejor nivel en todo el mundo, ¿sí? Más de 300 PhD, o sea, personas con un nivel de formación altísimo, como el doctor David Heber, que es uno de los referentes de nutrición a nivel mundial, o el doctor Luis Narro, premio Nobel de Medicina, ¿sí? No van a encontrar, les diría, ninguna compañía nutricional que tengan este tipo de respaldo científico ni esta infraestructura en ciencia e investigación, ¿no? Con las 5 plantas a nivel mundial, los laboratorios certificados, estos científicos, como les comentaba, muchos de ellos en condición de doctores, de doctorados, ¿sí? Esto ya habla de un nivel máximo dentro de la evolución académica del profesional, los certificados de calidad, ¿sí? Y esto obviamente está ligado también a una campaña y un programa de inversión en investigación que crece año a año. Este concepto es el que ustedes van a definir para los que no conozcan los productos, desde su cultivo hasta que llega a la mesa del consumo, lleva precisamente este fenómeno de control periódico y de alto nivel de exigencia que hacen y hablan de la calidad del producto y que lo transformaron en el número 1 en este momento en todo el mundo para control de peso en particular, pero en realidad lo podemos hacer a nivel de suplementación en general porque tiene este concepto de aporte nutricional completo con calorías controladas y de fuentes saludables, ¿sí? Y esto no es, como les digo, no es una cuestión menor. Entonces, el programa obviamente no es mágico, ¿sí? Está ligado a un elemento esencial que viene con el producto y que es el que quizás, junto con tu decisión de cambio, son los que generan la magia. Y ese elemento fundamental se llama coach, se llama tu distribuidor, se llama esa persona que te va a ir acompañando a través del tiempo, diseñándote el programa que se acomode a tus necesidades y a tu nivel de exigencia, obviamente, y como van a ver ustedes, esto es tan amplio y tan dinámico como hay personas en esta sala o en el mundo. O sea, cada uno puede, de alguna manera, a través de los productos, generar esa mejora. Y ahora vamos al final a estos primeros pasos y algunas recomendaciones básicas para que puedas, de alguna manera, arrancar este programa de mejorar tu calidad de vida a través de mejorar algunas pautas ligadas a los hábitos. Entonces, vamos a ver, vamos a imaginarlo. ¿Qué tal si de alguna forma te comprometieras? Primero, a tomar agua diariamente, ¿sí? Esto no es una cuestión menor. O sea, el tomar agua es parte fundamental del plan, como sabes, es algo básico, simple. Lo mismo que hacerte tus caminatas diarias, hacer tus 10.000 pasos, hacer tus 30 minutos, cumplir tus horas de sueño, forman parte de esos comportamientos que están ligados a hábitos higiénico-dietéticos, como lo llamamos nosotros, y que de alguna manera construyen salud. Eso es lo que debiéramos recomponer. Alejarte, ¿sí? Obviamente, de la sal, de los azúcares simples, ¿sí? Hablo del azúcar blanco, de las harinas, de los ultraprocesados. Alejarte, ¿cuánto? Lo más que puedas, ¿sí? Ya con estos 3 puntos tenés de alguna manera un arranque más que interesante, ¿sí? Para empezar a entender cómo comenzar esto. Si a esto le agregas también el aumento de consumo de vegetales, semillas e integrales, también indudablemente favorece un poco todo lo que estás queriendo lograr. Ahora bien, muchos me dirán, y en eso estamos ligados a la problemática precisamente que tiene que ver con los hábitos nutricionales, que no les gustan las verduras o que no tienen acceso a una gama de verduras como para poder
hacer variedad en el día a día. Y ahí es donde empezamos a entender por qué el tema de la suplementación es fundamental. Por eso yo insisto en este sentido, en este punto, es asegurar un aporte nutricional completo a través de este plus que generan el programa de suplementos, el programa de productos Herbalife, que tu coach, que tu asesor va a estar seguramente armándote para que gradualmente vayas entendiendo e incorporando todos los productos que quieras, ¿sí? Y en este sentido es fantástico porque desde el punto de vista de tu economía, si se quiere, doméstica, es fantástico porque te permite tener un mucho mejor control y aparte desde un punto de vista mucho más saludable. Comenzar a planificar tu nutrición semanal, tanto para vos como para tu familia. Empezar a pensar en esto, tu coach te va a ayudar con esto, te va a mostrar incluso gráficos para que vos puedas de alguna manera armarte tu programa, no pensando en la alimentación, como te digo, de otra forma, pensando en proteína, pensando en carbohidratos, pensando en grasas, qué es lo que vas a darle de comer a tu cuerpo y a tu familia. Y obviamente formar y sumarte a una comunidad saludable. Esto tendría que ser una recomendación ideal. Puedes hacerlo solo, intentarlo, no está mal, pero te digo que la experiencia de poder hacerlo en comunidad es mucho más poderosa y asegura de alguna manera el cumplimiento de las metas. Y finalmente, obviamente, sumar a otros en tu compromiso. Eso es lo que hace la gran diferencia de este gran e increíble proyecto que se llama Herbalife. Este juego de sumar a personas a sentirse, a querer sentirse bien, a querer cambiar hábitos, hace a la diferencia. Y esto es básicamente lo que hacemos. Simplemente ayudamos a la gente a tener estos resultados a través de nuestra propia experiencia y obviamente a través de todo un proceso que arranca, obviamente, gracias a lo que las redes hoy por hoy nos permiten hacer y a llegar, porque llegamos a todo el mundo, esta evaluación inicial, tu plan de suplementos, este seguimiento personalizado, el sumarte a la comunidad y promoverte este estilo de vida activo y saludable. Esa es un poco la intención, ese es un poco el enfoque que está obviamente enriquecido por una compañía que precisamente nos apoya y que te da no solamente posibilidades de transformarte en cliente preferente y tener descuentos, sino participar de promociones y, ¿por qué no?, sumarte a nuestros grupos de coach, haciéndote las capacitaciones que solemos dar, en los entrenamientos y de alguna manera tener los elementos como para ser un factor de cambio en el entorno en el que estás. Nos estamos viendo. Chau, chau. Hasta el miércoles que viene.